Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula literaria de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Es para mí, como siempre, un gusto y un honor estar aquí frente a ustedes en este día en que vamos a dar por concluido un ciclo de 6 cápsulas literarias acerca de algunas narradoras mexicanas eh, que no están necesariamente en el canon literario de la producción literaria de México. Esto, pero que sin embargo tienen una gran calidad y tuvieron una gran influencia y siguen teniendo una gran influencia en las letras mexicanas. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado. Hoy hemos decidido cerrar este ciclo pues de narradoras tan importantes eh, en nuestro país como lo fueron María Luisa Mendoza, Luisa Josefina Hernández, María Elvira Bermúdez, Josefina Vicens, Guadalupe Dueñas. Hoy vamos a dedicar esta breve charla a explorar un poco la narrativa compleja y sencilla, íntima y pública, me parece a mí, que representa toda la producción narrativa de Julieta Campos. Julieta Campos, que es mexicana por adopción, nacida en Cuba, ¿no? En 1936, pero que realiza gran parte de su trabajo literario en nuestro país. Eh, bien, Julieta Campos, decíamos, nacida en 1936 en La Habana, Cuba, es llega a ser doctora en filosofía y letras y posteriormente viaja a París donde va a conocer al futuro a su futuro esposo y a partir de ahí va a venirse a vivir a México, en específico en la región de Tamaulipas. Bien, lo que nos interesa en este momento es platicar sobre la construcción narrativa, la propuesta narrativa que sin duda es muy exigente para el lector de esta gran literata Julieta Campos. Eh, Siempre eh, fue perdón, es que me están saliendo muchas cosas acá. Fue relacionada con la Nouveau Roman de francesa, que en aquel entonces estaba en boga en Europa, o la antinovela, como lo llamó Jean-Paul Sartre, en donde esta narrativa, por supuesto, no pretendía ser lineal, por supuesto, no pretendía contar una anécdota, construir una historia a partir de una anécdota, con tiempos muy marcados, con una serie de personajes muy bien construidos que van desarrollando toda una historia a través de la narración, sino que más bien se centraba en unos estilos muy personales para cada autor de aquella, no se puede llamar eh, no se puede llamar corriente, porque cada uno de los autores que pertenecían a él y que más bien los reunía el lugar donde publicaban sus narraciones, eh, abordaba, sí, más bien la expresión de los sentimientos muchas veces muy íntimos de algunos personajes, eh, que como mero pretexto se desenvolvían en una historia que no necesariamente estaba trazada como tal, como
con fuerte de expresión de una historia narrativa. En fin, en estos rasgos se puede identificar de alguna manera el trabajo literario narrativo de Julieta Campos, en la medida en que no busca de ninguna manera presentar una anécdota, desarrollar la historia de unos personajes que se van entrelazando, sino presentar unas marcas discursivas muy particulares, muy íntimas, de los sentimientos, de la intimidad de los personajes. Hay una marca discursiva muy importante que va a acompañar, bueno, son dos que se pueden identificar por lo pronto en las tres primeras novelas de Julieta Campos, dos marcas discursivas que forman parte íntima de su historia propia, de la historia propia de la autora. Uno es hablar desde la experiencia vivida de la isla, lo que implica vivir en una isla. Y por el otro lado tenemos la experiencia del reflejo de los espejos, ¿no? Que también había sido ya abordado grandemente por este otro maestro de la literatura universal argentino, Jorge Luis Borges, el tema de los espejos. Y creo que en ese mismo sentido lo podemos encontrar en la construcción narrativa de Julieta Campos. ¿En qué sentido está presente la isla en la construcción narrativa de Julieta Campos? En el sentido de que sus personajes, aun conviviendo con otros, están ensimismados en sus propios pensamientos, elucubraciones, recuerdos, todas estas tipos de narración íntima que va conformando la conciencia del personaje. Y aun cuando salen, y pueden salir porque en la primera, acordemos, en Muerte por Agua, que después se va a llamar Cuestiones de Familia, algo parecido, ahorita no recuerdo bien, ahorita lo retomo, perdón, es que se me fue el hilo. En esta primera novela de 1965 relata la convivencia de tres personajes que no necesariamente están ligados con una convivencia real, sino que cada uno de ellos está dentro, como en una isla, ¿no? Dentro de sus propios pensamientos, preocupaciones, vivencias, recuerdos que los van a conformar como personas, como personajes de la historia, y todos ellos están dentro de la intimidad de una casa en donde, en una ciudad, muy probablemente de una isla, muy cerca del malecón, muy cerca del mar, y que están en la experiencia de vivir en un momento de exceso de lluvia como el que estamos viviendo en gran parte del país en estos momentos, en donde por momentos muy pequeños deja de llover, y eso los tiene aprisionados de alguna manera en su propio mundo, en su propio hogar mundo, pero que esa misma experiencia los va a llevar a ser más conscientes, me parece, del aislamiento en el que viven cotidianamente, aparentemente relacionándose con los demás, aparentemente viviendo en un mismo lugar, en la misma ubicación y con las mismas convivencia de experiencias, pero que en la realidad ahí se ve que en esta experiencia del aislamiento del resto del mundo, digamos, uno va adentrándose a que la experiencia
de cómo se presenta ante los demás, cómo se refleja ante los demás en su convivencia diaria, cotidiana, pero siempre desde mi propia perspectiva, eh, por un lado, como me voy narrando yo, pero por el otro lado, cómo me quiero reflejar a los demás, cómo me voy a presentar a los demás. Eh, en este caso específico que vamos a sentar la charla principalmente en este inicio, digamos, de una serie de novelas, de narraciones, eh, de Julieta Campos, en donde está estos dos elementos, tanto del reflejo como del aislamiento, de la vida consciente, del aislamiento cotidiano de las personas, en donde eh, se ve muy claramente todos los recursos literarios que son todo pues un desafío para el lector, ¿no? Porque está construido a partir, en los primeros momentos de la novela, de unos diálogos de voces femeninas que se están refiriendo a un tercer personaje que es masculino, pero que en un principio uno va identificando, no por una voz narrativa, sino por el diálogo mismo de estas dos voces femeninas, va identificando a estos dos personajes, una mujer mayor que otra, una mujer que tiene una relación muy cercana con la otra, y poco a poco, a lo largo del desenvolvimiento de la narración, del texto, con muy pocas marcas además para distinguir una y otra voz, simplemente por algunas sutilezas en el lenguaje, uno se va adentrando y viendo que esta relación es una relación familiar entre estas dos personajes femeninos, estos personajes que en sus en el mismo diálogo están esperando, bueno, se va a uno dar cuenta como una de las voces de los personajes va a, mientras el otro está contestando, la otra voz está contestando, este personaje, el de acá, vamos a decir el primero, va a escuchar, pero va a interpretar y va a siempre hacer lo que comúnmente, habitualmente hacemos cuando estamos en una plática, en una charla común, que es ir relacionando y estar esperando lo que el otro va a comentar a partir de lo que yo comenté, porque, y más cuando hay una relación cercana con otra persona. Pero ese pensamiento de estar esperando y de estar proyectando lo que sigue en la conversación va a llevar a la parte íntima de los recuerdos de ese lugar donde están estas dos personajes por lo pronto, y que lleva a recuerdos muy primeros en la experiencia vital. A veces están narrándose al momento del diálogo entre los dos personajes femeninos algunos recuerdos de los dos personajes, pero no hay una marca fácil, una marca textual, en donde podamos ver a quién se está refiriendo eso que se está leyendo como recuerdo de íntimo de, 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 de alguna de las dos que ya podemos empezar a identificar de estas dos personajes femeninos. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que en esos momentos narrados en esa misma casa donde se ubica la historia, va a hablar una voz que se llama Laura, un personaje que se llama Laura y su madre. Posteriormente va a entrar un nombre más, que es el de Eloísa, que a primeras de cuentas uno puede estar confundiéndose entre las dos. ¿Quién está recordando qué? Y todo lo que las une es un cuarto en donde están todos los retratos eh, de, que cuentan la historia de esa familia. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Eloísa? ¿Quién es la hija de quién? Y por un momento se suspende las referencias al personaje
masculino. Posteriormente vamos a dar con el tercer personaje, un tercer personaje que es Andrés, el personaje masculino que va a llegar y que va a propiciar un encuentro después de la cena, un encuentro lúdico de juego. En fin, se vuelve a hacer todo un diálogo ahora entre tres voces, pero nos vamos a ir dando cuenta por lo que a la par de que se está describiendo el diálogo entre los personajes, cada uno de ellos, cada uno de ellos está pensando, está elucubrando, está al interior de su propia cabeza, al mismo tiempo que aparentemente se está dando un diálogo. Hay quienes dicen, ¿no?, que en realidad muy pocos son los diálogos, porque muy pocos estamos habituados en una conversación a la escucha real del otro. Entonces lo que se da generalmente en las conversaciones comunes son monólogos a dos voces o a tres voces, ¿no? Porque cada quien va a hablar desde lo que está experimentando, sintiendo, y va a interpretar lo que los otros dicen a partir de ahí. ¿Cuántas veces no? Digo, esta es mi propia experiencia, pero aquí lo puedo ver reflejado en esta narración. ¿Cuántas veces creemos estar poniéndonos de acuerdo en algún, sobre todo cuando estamos platicando entre hermanos, entre familiares, y estamos recordando un acontecimiento que fue muy llamativo en nuestras propias vidas, y cuando estamos describiendo parece que estamos poniéndonos de acuerdo y estamos recordando los mismos detalles de aquel entonces, pero que en realidad nos damos cuenta al final, o por alguna o una cosa que alguno de los participantes en esta conversación dice, que en realidad no está eh, refiriéndose a lo mismo, ¿no? Eh, este milagro de la comunicación, que podemos ponernos de acuerdo en algunos momentos y que podemos conversar y por mucho tiempo, ¿no? A veces pareciera que por escrito es más fácil. ¿En qué momento Julieta Campos escribe Muerte por agua? En un momento en que tiene que recuperar su experiencia vital con su propia madre. Una madre que muere de a poco durante un largo tiempo, que está agonizando durante un largo tiempo, y que esa experiencia que la marca, esa experiencia vital que la marca, la lleva a hacer un ejercicio de narración. Y se nota muy fuertemente en esta narración primera de un ciclo de 3 que ya habíamos dicho, cómo es que es un ejercicio de liberación, un ejercicio de formar el duelo de alguna manera, porque se centra, la voz central de Muerte por agua está en la voz de Laura, la hija, y que va a hacer un recuento de la presencia, en este juego de presencia y ausencia de sus familiares, en específico de su propia madre, en diferentes momentos de su relación. ¿Quién es Andrés? El tercer personaje de Muerte por agua es el esposo de Laura. ¿Quién es Eloísa? Es la madre de Laura. Y sin ninguna continuidad aparente, sin ninguna marca de continuidad aparente, marca textual aparente, nos va a ir transportando a diferentes momentos de la vida de Laura en su convivencia con su madre. Laura no es la hija única, pero sin embargo es la hija que vive de adulta con su marido, con Eloísa, con la madre. Y va reconstruyendo estos momentos íntimos en donde se da cuenta que hay una especie de cuarto en donde se recogen todos los recuerdos, las fotografías de toda la familia. Pero en ese mismo cuarto, en un momento dado, esta voz femenina, Laura, nos va a llevar a transportar a ese dilema de salir o no de ese aislamiento en donde se siente muy a gusto, rodeada por esas fotografías de los parientes lejanos y cercanos, de sus familiares cercanos y lejanos, en donde todos están captados
en el momento de la infancia. Todos son niños y ella es una niña sentada alrededor de esas imágenes donde siente una paz increíble porque se ve de tú a tú con la historia de su familia desde una perspectiva de la infancia y no quiere salir a la estancia, abrir la mampara que la llevaría a la estancia de esa misma casa y que implicaría la convivencia con el mundo adulto. No sabemos por esta discontinuidad, por esta dilución de las marcas textuales, en qué momento, antes de decidirse abrir la mampara que representa el salir al mundo externo, se refleja en un espejo cóncavo que no devuelve la imagen tal y como viene, sino que depende de la ubicación de la persona hacia el espejo, es como se va a ir haciendo el reflejo y va a buscar el ángulo exacto en donde se va a reflejar tal y como ella se percibe y como ella se va a adentrar, se va a decidir a salir y adentrar al mundo externo, al mundo que representaría en este caso metafóricamente el mundo adulto. Es en el momento de esta novela cuando se incluye la tercera voz, la voz masculina, la voz de Andrés, y uno va descubriendo a partir de lo que van contando los propios diálogos y pensamientos y la parte íntima de cada uno de estos personajes, cómo se va a describir quién es quién a partir de este momento de que Laura, esta voz femenina, me parece a mí central en esta narración, se está proyectando, se está reflejando a los demás. Va diciendo una cosa que no necesariamente lo que va diciendo, lo que va conversando, es lo que está pensando, lo que está sintiendo, pero responde a todo un ritual que se va formando entre esa comunidad de 3 personas que están aisladas del mundo porque está lloviendo afuera, están cercanos a un malecón con el miedo de salir y que se desborde el mar, en fin, llueve durante mucho tiempo, por momentos escampa la lluvia, pero por momentos sigue ahí presente, lo que provoca que haya mayor convivencia entre ellos 3. En fin, es una exploración también de cómo, me parece a mí, cómo expresar la vivencia íntima de una convivencia que está presente en todas las personas, pero lo hace de una manera tan poética que realmente forma parte de una expresión poética, como lo dijera José Emilio Pacheco en una alusión, un ensayo de referencia a esta novela en 1966, un año después de ser publicado. Va a decir que es una poesía expresada en el sentido de que expresa profundamente el sentimiento, el pensamiento de los personajes, o quizá desde el reflejo de la voz de uno de ellos, estos otros dos personajes, y el pretexto es la narración, ¿no? Evidentemente en la reseña que se llamó Novela versus lenguaje poético de José Emilio Pacheco, publicado en noviembre de 1965 en la revista de la universidad, dice: Muerte por agua tiene una estructura y una concepción estilística diferente a las novelas de Nathalie Sarraute. Esa empresa de averiguar lo que se esconde tras los gestos habituales quizás se tiene por vez primera en castellano
aunque implícitamente siga el viejo postulado realista de Flaubert, observar a fondo hasta lo más insignificante y describir con minuciosidad hasta lo más íntimo. Y todo paralelismo se desvanece ante el hecho de que la forma elegida era la única en que podía contarse esa historia sin trama, esta crónica de un mundo privado que se licúa ante un espejo cóncavo. Ceremonia secreta en torno de un vacío, cumplida por tres personajes, Laura, Eloísa y Andrés, un día de octubre de 1959. Muerte por agua es el minucioso testimonio de un naufragio que estos seres ignoran, una novela de interiores deshechos y el contrapunto de la lluvia exterior que cae sobre el mar y la ciudad. Genera y pudre, convierte la ciudad en archipiélago de casas y la de Laura en isla dentro de una isla. La densidad agobiante de lo cotidiano está admirablemente expresada por el monótono fluir de las palabras que se encadenan exactas en frases de limpieza rota, en ocasiones por demasiadas rimas en una sola línea. No hay acción externa, sino gestos, descripciones, sensaciones, análisis del deterioro que el tiempo inscribe en los seres y las cosas. Tampoco anécdota, solo ciertos momentos detenidos, aislados del continuo fluir como puede hacerlo una fotografía. Insectos y ratones socavan el orden precario que establece el hombre en su morada. Laura, Eloísa y Andrés viven en fuimos, en el ¿te acuerdas?, en la muerte que ha dado el amor a lo que ama. La muerte se presiente en el desorden, en los objetos que nunca estarán en su sitio, que acompañan y se interponen entre el mundo, el verdadero mundo, y de tres estatuas de sal que se vuelven hacia un pasado que el olvido trabaja, embelleciéndolo con el deseo de que no hubiese complicaciones, de no ver lo que sucede ahora, de que no fuera tan difícil vivir. De una manera realmente magistral va construyendo esto que nos describe José Mislo Pacheco. Muerte por agua, decíamos, es la primera novela publicada en 1965, publicada en La imagen en el espejo, Poemas y ensayos de 1965, que recoge algunas reseñas de algunos autores, algunas reflexiones sobre los autores que más la influyeron, y justamente es el mismo año en el que se publica Muerte por agua. Posteriormente tenemos Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina, publicado en 1974, esta segunda novela, donde la misma autora nos cuenta que el personaje central va a salir al mundo, pero en esta característica de vivir en lo más íntimo y buscando cómo se va a reflejar hacia el mundo externo. Y El miedo de perder a Eurídice, de Joaquín Mortis, de 1979, que es la superación del naufragio en el que van a vivir, este naufragio del orden, de lo cotidiano, en la vida de Andrés, Eloísa y Laura en Muerte por agua. Vemos pues como la propia autora, Julieta Campos, en estas tres primeras novelas ve toda una continuidad de un trabajo de alta reflexión de su propia experiencia vital y cómo la va reflejando en esta reflexión vital de lo cotidiano, de sus relaciones, de su presentarse al mundo, lo va a ir reflejando en estas primeras narraciones como tema central. Por supuesto tiene mucho más obras y galardones, pues, pero finalmente
quería en esta breve charla eh, compartirles mi experiencia de lector de esta grande, entre las grandes narradoras eh, que han producido nuestro país, grande entre las grandes narradoras de la literatura universal, sin tapujos lo digo, eh, porque desde un inicio en este ciclo lo mencionaba, desde mi punto de vista, la literatura no soporta adjetivos menos nacionales. Hay literatura en la creación y sin duda eh, estas, estas narradoras que a lo largo de este ciclo hemos tratado, todas son grandes creadoras de mundos posibles, de mundos eh, extraordinariamente en muchos sentidos contados a partir de lo más cotidiano, en lo más íntimo de la experiencia, tanto literaria como vital de su genio creador. Así tenemos a Guadalupe Dueñas, Josefina Vicens, María Elena Bermúdez, Luisa Josefina Hernández, María Luisa Mendoza, de quien tratábamos la semana pasada, y ahora Julieta Campos, que también como grande crítica cuestionó muchas partes de la creación literaria. En alguna ocasión nos cuenta que asistió a un congreso de literatura femenina y de ahí nace un ensayito que se llama ¿Tiene género la literatura? Todos estos ensayos literarios fueron publicados originalmente en la revista Vuelta, en la que participó como consejo editorial, y después reunidos en Letras Libres. Si buscamos en la página de Letras Libres Julieta Campos, vamos a encontrar una serie de ensayos que después va a ser reunido en varias obras de ensayos. Había otra preocupación en su vida, por supuesto, que era las condiciones sociales de muchas personas, sobre todo en el Tamaulipas, donde fue a vivir en nuestro país. Por último, quería, antes de cerrar nuestra charla de hoy, quiero hacer mención, por un lado, a quién es y qué hizo como literata Julieta Campos. Me voy a permitir leer un poco algunas reseñas de su vida. Dice: Julieta Campos, de la isla de Cuba, recibe y acoge la literatura mexicana. A Julieta Campos, 1932-2007, novelista, cuentista, ensayista, dramaturga y cronista de viaje, considerada por un número reducido de lectores como una de las más originales y valiosas escritoras de la literatura mexicana contemporánea. Julieta Campos no solo llegó a sentirse profundamente parte de México, cuya nacionalidad adoptó por matrimonio, sino que además se comprometió e involucró, como pocos lo han hecho, con su cultura y su gente. Tal heroísmo secreto estuvo presente en las distintas etapas y perfiles de su vida. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana, desempeñó un papel protagónico en la promoción y difusión de la literatura. Como varios de los autores de la generación de medio siglo, que ahí se puede inscribir su obra literaria, practicó con ahínco la crítica literaria. En sus ensayos, la lucidez y rigurosidad de su prosa fueron fruto de profundas reflexiones y un amplio conocimiento de las tendencias artísticas de su tiempo. Simultáneamente fue traductora para el Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI Editores, así como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesora de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en Acatlán. Además, presidió el Pen Club México y fue directora de la revista de la universidad. Su obra de ficción es exigente, desafiante y original, sobre todo porque responde a una búsqueda muy personal relacionada con su propia concepción del arte y la escritura, de la que dejó constancia en sus ensayos de teoría y crítica literaria, con los que sus narraciones comparten varios elementos. Una búsqueda que también versaba sobre su propia identidad, por algún tiempo escindida entre sus dos nacionalidades,
así como entre su creatividad artística y su preocupación social. Lo anterior se refleja en muchos de los temas principales de su narrativa: la muerte, la escritura, el viaje, la isla, el amor y la utopía, entre otros. Un primer ciclo caracterizado por la experimentación formal y la función predominante del lenguaje lo conforman sus tres novelas: Muerte por agua, 1965, Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina, 1974, con ella ganó el premio Javier Villarrutia, y El miedo de perder a Eurídice, de 1979, así como la antología de cuentos Celina o los gatos, de 1968, y su obra de teatro Jardín de invierno, de 1988. Tras un periodo de silencio narrativo, inducido en gran parte por los años que vivió en Tabasco acompañando a su esposo Enrique González Pedrero cuando fue gobernador de este estado, y a partir de lo cual publicó ensayos de corte más bien sociológico, como el conocido ¿Qué hacemos con los pobres?, la reiterada Querella de la Nación, 1995, la autora se regresó a la literatura con un enfoque muy distinto. En la etapa que completa su trayectoria creativa, aparece por primera vez La visión histórica, la novela La fuerza del destino, de 2004, en una extensa genealogía. Es una extensa genealogía de una de las primeras familias españolas que llegan a Cuba y su desarrollo a lo largo de 5 siglos. Todavía alcanzó a preparar para su publicación sus cuadernos de viaje de 2008, en los que da cuenta de los múltiples viajes que realizó durante gran parte de su vida. Al final logró reconciliarse con la parte cubana de su identidad y en sus propios orígenes volvió a encontrar un mito que nutrió su vida y su obra, la utopía. Por último, y como testimonio de su escritura, dice Julieta Campos en una entrevista: escribí una primera novela, Muerte por agua, mientras mi madre se iba muriendo. En ese libro las palabras son como una tela de araña que recoge lo que flota en el aire, lo que podría volar y desperdigarse. Lo que flota en el aire son las vibraciones que emiten 3 seres cuyas identidades son difusas, se prolongan más allá de los límites de sus cuerpos e invaden territorios ajenos. Esa tela de araña que segregan las palabras envuelve a los 3 personajes, que aluden acaso al triángulo edípico, en un encantamiento semejante al que suscita alrededor de los rostros y los cuerpos impresos en la cartulina el color sepia que rodea las figuras en los daguerrotipos. Por otro lado, habría en la escritura una ambivalencia: alucinar un objeto de amor que se desvanece y a la vez exorcizarlo. En Muerte por agua, los 3 personajes, diluidas sus diferencias por obra de esa lluvia interminable que borra límites, anega a isla, no salen de su claustro, un espacio cerrado y aislado del exterior. La lluvia vuelve a la casa isla, prolongación de ese mar que encierra a la otra isla más grande donde está la casa y la protege como un castillo rodeado de un foso del mundo exterior. Esto está recogido en el material de lectura de la UNAM de esta gran narradora Julieta Campos, y que lo podemos consultar en cualquier momento. Simplemente, por último, decir que este es un homenaje, pero también una invitación a voltear a ver a las grandes narradoras que han escrito en nuestro país y que en muy pocas ocasiones y hasta la fecha es muy difícil conseguir sus obras. Agradecer pues el favor de su atención, agradecer como siempre a todas las personas que hacen posible que estemos hoy aquí, agradecer que se suma al equipo alguien que ha estado trabajando con nosotros en las redes sociales, pero que ahora está ayudándonos con la transmisión por el canal de YouTube de Espacio Cultural San Lázaro, Bibliotecas de la Cámara de Diputados. David Hernández, muchas gracias. Al licenciado Osornio, que como siempre nos ayuda
poniendo en el chat de estas pláticas las referencias de los libros que tenemos en los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, así como la referencia a estas materiales de lecturas al que me hacía hace un momento referencia. Es una gran acercamiento a esta autora, dicho como testimonio en una entrevista que se le hizo hace los años 90. Finalmente, agradecer pues a mis compañeros de las bibliotecas, en este caso de la Biblioteca Legislativa, a la licenciada Rosario Sepúlveda, a Raúl Contreras, que siempre están atentos a las transmisiones en vivo, así también y agradecer profundamente, como siempre, a la directora de las bibliotecas, a la doctora María Vázquez, que coordina el Espacio Cultural San Lázaro, pero también coordina todos estos programas culturales junto con muchas más personas, desde la Secretaría General al maestro Ismael Carballo. Y bien, y gracias a ellos que nos han invitado a participar en estas cápsulas literarias y culturales de las bibliotecas. También recordar que a pesar de que todavía no tenemos abiertos al público las bibliotecas de la Cámara de Diputados, estamos trabajando para ustedes, recibiendo, aparte de nuestras redes sociales, en las páginas de nuestras redes sociales de Facebook y ahora de el YouTube, tenemos a su disposición 2 correos electrónicos, uno para cada biblioteca. El de la Biblioteca Legislativa, que se encuentra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el correo electrónico es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx, todo en bajas. El correo electrónico de la Biblioteca General del H Congreso de la Unión es biblioteca.general@diputados.gov.mx, y ahí estaremos recibiendo y agradecemos que hemos recibido sus participaciones, tanto de propuestas y sugerencias como de solicitudes de información. Seguimos trabajando para ustedes todos los días con mucho gusto. Fue realmente un placer, un gusto poder compartir con ustedes una de las grandes pasiones y una de las grandes vocaciones de estas bibliotecas, que es la literatura hispanoamericana, y máxime cuando se trata de literatura mexicana, de narradoras, en este caso grandes narradoras que ha dado la producción de literatura mexicana. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de bibliotecas. Agradezco nuevamente el favor de su atención, y nos vemos hasta la próxima. Estén pendientes de toda la cartelera cultural que siempre estamos ofreciendo para todos ustedes desde el Espacio Cultural San Lázaro y desde las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hasta la próxima, hasta siempre. Buenas tardes a todos y a todas, excelente inicio de semana.